En el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, se halló una cueva con herramienta lítica de tradición tecnológica desconocida, la cual ha sido estudiada a la par de fragmentos de hueso animal, restos de plantas y ADN ambiental contenido en sedimento recolectado en el sitio. Los restos de los análisis de laboratorio sugieren que fue ocupada por personas hace aproximadamente entre 30,000 y 13,000 años. Le llaman la Cueva del Chiquihuite. La investigación multidisciplinaria e institucional fue publicada este miércoles en la revista científica Nature. El autor principal del artículo es el doctor Ciprián Ardelán de la Universidad Autónoma de Zacatecas y participaron tres investigadores de estudios paleontológicos, entre ellos Joaquín Arroyo Cabrales, biólogo paleontólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien se encuentra en la línea telefónica. Le agradezco mucho que esté con nosotros, Joaquín. Buen día. No, muchas gracias a ustedes. Buen ¿Cuál día. es el valor, digamos, en términos de descubrimiento, valor histórico de este hallazgo, Joaquín? Bueno, es importante porque estamos tratando de romper un paradigma ya antiguo de que presencia humana en América es tan solo de 17,000 años, y ahora estamos hallando información muy sólida que nos empuja hacia más un tiempo posterior, al menos el doble, la presencia humana en el continente. Déjeme preguntarle esto porque la verdad es que no lo recuerdo de memoria, pero bueno, se habla de la presencia en el continente a partir del cruce del estrecho de Bering, ¿no? Entonces, ¿esto cambiaría en algo este relato o esta historia que conocemos? Parcialmente, porque ahora mismo justo nos involucra una nueva pregunta, exactamente por dónde llega el humano al continente, porque si estamos hablando de que lo que se conocía hasta ahora, el humano pasaba alrededor de hace 17, 19,000 años, por el estrecho de Bering, debe haber otra ruta por la que llegó. Igual puede ser una ruta anterior a través nuevamente de Bering o desde el sur. Esa es ahora mismo una nueva pregunta que este estudio nos Por está Polinesia, ¿no? He arrojando. escuchado que hay la tesis de que llegaron al continente vía las islas del Pacífico. Exactamente, de hecho recientemente un colega del CINVESTA publicó también en Nature un artículo ya mucho de temporalidad mucho más reciente, pero que asocia a Polinesia con Sudamérica. Entonces creo que poco a poco el conjunto de información nos está llevando a poner, a cambiar muchos de estos paradigmas. Bueno, entonces el dato, digamos, más revelador es que es más antigua la presencia humana en el continente. ¿Qué más se descubrió en esta cueva que entiendo está en la zona del semidesierto de Zacatecas, ¿verdad? Así es, sí, Sí. en la zona del matorral xerófilo. Bueno, el otro aspecto importante es el haber generado esta información a partir del ADN ambiental, que es una técnica que se ha usado ya por varios años en Europa, pero en el continente americano poco se ha utilizado. Ujú. A partir de eso podemos tener evidencia de plantas y animales que pudieron presentarse en la zona. En general corresponde mucho a lo que sería el tipo de pastizal que ya sabemos existió en el altiplano mexicano, pero bueno, a través de esta técnica nos está corroborando, y junto con la gran temporalidad, que ese es otro aspecto importante, el tener tantos echamientos por radiocarbono y luminiscencia nos da información muy sólida para avanzar en este tipo de estudios prehistóricos. Los restos más antiguos de un ser humano en el territorio mexicano, yo me acuerdo y también olvido las fechas de memoria, pero el hombre de Tepexpan durante algún tiempo fue considerado el habitante más antiguo, de acuerdo con las evidencias de lo que es hoy el territorio mexicano. ¿Cuál sería, antes de este descubrimiento, cuál era la antigüedad o los restos de mayor antigüedad encontrados en México? Sí, el nombre de Tepexpan de hecho ya ha sido revaluado, pero ahora mismo los restos más antiguos son de los humanos de restos de humanos que se han hallado en los cenotes en la península de Yucatán, Ah, que ponen las fechas de presencia humana en 14,000 años. sí. El aspecto del depósito en Cueva del Chiquihuite y de otros depósitos desde Canadá hasta Patagonia, y que se han sido cuestionados muchos de estos, Uh-huh. es que
la actividad humana la estamos hallando de manera indirecta, la presencia humana a través, por ejemplo, en este caso de la lítica tan abundante, más de 1900 piezas, o en otros lados han sido hogueras o han sido huesos modificados. Entonces, de alguna manera esa evidencia se ha ido sumando a otras que nos dicen que no necesariamente tiene que haber hueso humano para saber que hubo un sitio arqueológico. Se ha encontrado, en este caso no se ha encontrado, digamos, presencia de restos humanos, sino de fragmentos de material, ¿verdad? Exactamente, Sí. pero material que en su conjunto y dada la cantidad de piezas muy similares, nos indica que solamente el humano pudo haber realizado esta tecnología, que es una tecnología anterior a la que también hasta ahora se conocía como la tecnología Clovis, y que era nuevamente un paradigma que hasta ahora se consideraba era lo primero que había en el continente americano. Antes de preguntarle en específico sobre esta tecnología, estas herramientas, ¿es posible que en el entorno de esta cueva pudiese encontrarse algún entierro, algún lugar donde hay restos humanos? Sí, cómo no. De hecho, tanto en la misma Sierra del Astillero, donde se encuentra la cueva, como en otras regiones en el norte de Zacatecas y seguramente del país, vamos a encontrar más sitios. Lo que pasa es que finalmente nunca le da uno el tiempo suficiente. Durante las 4 temporadas que excavamos en la cueva, planeamos realizar estas inventarios, pero nunca pudo realizarse de manera completa. Entonces, sí siempre le falta uno tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la naturaleza de este instrumental encontrado? Digamos, esta tecnología que me refiere usted, ¿en qué es distinta de otras? Bueno, en primer lugar, el tamaño es un tamaño menor que, por ejemplo, muy conocida Punta Clovis. Sin embargo, se muestran algunos cuchillos, algunos buriles, algunos raspadores, y o sea, hay un conjunto grande de este tipo de piezas que realizados en un material que de hecho no se encuentra en el interior de la cueva, sino debieron ser traídos de otros sitios. Pero eso es otra parte de la investigación que tenemos que realizar. Hasta ahora nos han estudiado de manera macroscópica. Sí, sí son diferentes el tipo de golpes, digamos, que debió implicar poder generar esta pieza. Las lascas igualmente son distintas a las lascas. Son, digamos, instrumentos de piedra, ¿verdad? Así es, Sí. sí, todo lo que es lítica es piedra. De hecho, para el público en general quizás dieran una piedra, ¿no? Pero finalmente tiene que hacer un análisis detallado, clasificarlas y ver que hay todo un patrón sistemático que va apareciendo. Ya, ¿encontraron instrumentos de hueso o únicamente de piedra? Bueno, el hueso se ha estudiado parcialmente, que de hecho es parte de lo que me corresponde a mí investigar. Ajá. Hasta ahora no hemos encontrado, pero bueno, todavía no hemos estudiado en la gran cantidad, porque de verdad en las 4 temporadas que se excava de manera muy No, me imagino que es un trabajo muy hay mucho meticuloso, ¿no? material. Sí, Sí. sí, sí, así es. Oiga, ¿y cómo era, de acuerdo con lo que se sabe, con estas nuevas investigaciones, con anteriores, qué tipo de clima había en esa zona que hoy es el semidesierto zacatecano? ¿Qué tipo de vegetación había? Bueno, de hecho, con base en lo que hallamos y de algunos otros depósitos en la región, sabemos que debió haber un pastizal, más que ahora el matorral xerófilo, un pastizal que implicaba condiciones ligeramente más húmedas y frías, de hecho, porque eran pastos de climas más templados, que debieron ser muy nutritivos, porque finalmente en el altiplano mexicano debieron estar pastando mamuts con caballos y camellos, Sí. y para mantener esos animales de talla tan grande, sí debieron ser muy muy grandes. Y el bosque que debía haber en la sierra de la Astillera en particular, era un bosque con más pino y encino de lo que hay hoy, algunos árboles que quizás ya no se encuentran, como la picea. Ya, ¿tienen, digamos, los restos de animales encontrados en esa zona, tienen alguna relación con, pues, los importantes restos del estado de Coahuila?
Pues no realmente, porque en Coahuila realmente sí son animales mucho más antiguos, ¿no? Sí, Todos los que son dinosaurios y eso, dinosaurios. ¿no? Sí. Sí ha habido algunos de Pleistoceno, digamos, de esta temporalidad Pleistoceno tardío, que nos hablan mucho de la parte del altiplano, de la parte plana, baja. Tanto de la sierra no son tan relacionados. Ujú. En general corresponden mucho con lo que puede uno encontrar actualmente en el bosque, pero hay Sí. animales, por ejemplo, la marmota, que es un animal que actualmente solo lo hay del sur de Estados Unidos hacia el norte. Ujú. Entonces, esos animales nos dan tanto indicio de estos cambios que debieron haber en el clima. Cambios quizás no tan fuertes como podría uno considerar en su momento, pero sí que proporcionaran condiciones para que hubiera este tipo de animales que ya no lo hay ahora en el territorio nacional. En cuanto a pinturas rupestres, ¿se ha encontrado algo en estas cuevas, en esta zona? No actualmente, realmente en estas cuevas no hallamos otra evidencia. Por un lado la lítica, por otro lado el ADN ambiental. No tenemos evidencia de esa lítica. Sí. Hay alguna pieza que pudiera parecer hecha como de algún tipo de arte, pero Ujú. no la hemos totalmente identificado. ¿Cómo se descubrió la cueva del Chiquihuite? ¿Cómo llegaron a encontrar estas evidencias? Bueno, esto fue en 2010, que a partir de una investigación del doctor Ardelian Ujú. que realizó con las sociedades de cazadores recolectores, que son las que se reconoce, fueron las primeras que hubo en el continente americano de humanos. Sí. Se investigó el norte del estado de Zacatecas y haciendo de manera muy sistemática estos inventarios, estos monitoreos, Ujú. llegamos a la población que a los pies de la sierra, que nos señaló esta cueva como un lugar que pudiera ser de interés, porque bueno, la gente bien pudo haber visitado, Ujú. hallado algunos huesos, hallado piedras que sí les parecían interesantes, ¿Y estaban a y simple vista o tuvieron digamos, las primeras evidencias que encontraron estaban a simple vista o hubo que no, escarbar? No, se tuvo que hacer una excavación de prueba, llamamos, que son excavaciones pequeñas, por ejemplo, 2 por 2 metros cuadrados, Sí. para ver el potencial de la cueva. Y en este caso, al realizar esto, se encontraron algunas de estas piezas delíticas, se encontró hueso, fundamentalmente huesos de murciélagos y ratones, Ujú. pero sí se halló un hueso de un oso, y a partir del fechamiento que se pudo realizar de ese hueso de oso de aproximadamente 27.000 años, es que decidimos que pudiera ser un lugar importante Ah. en los estudios de ¿Un, prehistoria. un oso digamos, habitó esa cueva o un oso que fue cazado por los habitantes de la cueva? Esa es muy buena pregunta, me las han hecho y realmente, de hecho, y es un hueso peniano. Sí. Un grupo de carnívoros tienen un hueso en su pene, en este caso es un hueso peniano, y digamos, el mismo hueso no tiene evidencia alguna de actividad humana. Sin Ajá. embargo, lo interesante es que no hay ningún otro hueso de oso, ¿no? Sí. Entonces, sí pudiera haber sido algo traído por el humano de un animal que hayan hallado, que hayan cazado y que hayan, pues por alguna razón, traído una parte, o esa parte, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, ¿cuáles son los siguientes retos de estas investigaciones en la zona, Joaquín? Bueno, en primer lugar, terminar la investigación de la lítica, porque sin duda es la parte más importante de este hallazgo y que requerimos ya hacer un estudio microscópico Sí. y digamos, co- eh, poder confrontar a todos los colegas que seguramente van a tener dudas al respecto, que van a tener críticas y que nos parece que así debe ser, la ciencia así funciona. En segundo lugar, queremos terminar la reconstrucción ambiental con base tanto en los estudios de la fauna, terminar los estudios del ADN ambiental, Ujú. con objeto de ya integrar todo y poder tener una definición mucho más precisa de cómo fue el ambiente en el que estos humanos pudieron vivir. Y bueno, continuar explorando otras regiones dentro del norte de Zacatecas, lo cual ya estamos haciendo alrededor de Concepción del Oro. Pues qué interesante. Yo le agradezco muchísimo estos minutos para el programa. Joaquín Arroyo, biólogo, paleontólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por su interés en la cultura y la ciencia. Gracias, qué amable. Hasta luego. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Estos descubrimientos que cambian pues grandes concepciones que teníamos. Nos decía al principio de la entrevista que se pensaba que la antigüedad o la fecha en que llegaron los primeros humanos al continente americano era hace 17,000 años, y esto revelaría que es casi el doble, 30,000 años, más de 30,000 años. Llegaron por el estrecho de Bering o llegaron de alguna otra manera, pues es algo que todavía tendrá que investigarse, pero estos grandes descubrimientos que cambian nuestras certezas sobre temas que estudiamos en la escuela, son de verdad muy, por lo menos es mi punto de vista personal, me parece muy, muy emocionante esta información.